para estar salvaguardando nuestras vidas. Nos gustaría que nos comente esos 5 temas puntuales, ministra. Congresista, gracias. Gracias, congresista. Sí, le voy a pedir al colega César que me pueda apoyar aquí, reemplazar para hacer algunas preguntas al ministro. Muy bien, entonces por encargo asumimos la presidencia y le damos la participación a la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Saludando al ministro y también al viceministro que lo acompaña y funcionarios. Sí, efectivamente, creo el sector transporte es un sector muy importante porque de alguna manera ayuda a que los ciudadanos puedan tener mayor acceso en las vías y también estar conectados con sus provincias y así a las capitales. Señor ministro, hemos escuchado atentamente su exposición y también recogiendo de las sesiones descentralizadas que hemos tenido en el Cusco, y por qué no decir que es una preocupación nacional y en especial de los amigos de Cusco respecto al aeropuerto de Chincheros. Entonces, ahí, por ejemplo, en la lámina que usted nos ha presentado, está considerando un presupuesto de 250 millones. Esto, señor ministro, quiere decir que el ministerio ya no va a concesionar dicho aeropuerto a empresas privadas y va a construir en forma directa, ¿o es que solo gastará estos 250 millones para luego concesionarlo? Eso considero que es vital que nos pueda responder para que nosotros también podamos informar a la población cusqueña, que estarán atentos seguramente a estas respuestas. De la misma manera, señor ministro, en el presupuesto aparece un monto de 149.687.172 soles para concesiones ferroviarias. Nos gustaría que nos explique si esto significa que ese monto será como contrapartida del Estado en las concesiones ferroviarias a empresas privadas, y ya que esto se agrega en el monto de 159.912.354 soles en mantenimientos de concesiones ferroviarias, haciendo un total de gastos del Estado en concesiones ferroviarias de 309.600.326 soles. En lo que concierne a la línea 1 del Metro de Lima, también se ha considerado el monto de 177.724.000 soles. Este monto será gastado también para la concesión de la línea 1 del metro. Igualmente, en concesiones portuarias se ha considerado el monto de 45.884.568 soles. ¿Podría usted explicarnos cuál va a ser la mecánica de este gasto en concesiones? Que es válido y es importante en aras de una transparencia saber cómo va a ser la mecánica de los gastos que usted nos ha presentado hoy a la Comisión de Presupuesto. Asimismo, en la partida de acciones centrales de su presupuesto se ha considerado 325.955.983 soles, de los cuales 108.955.067 soles corresponde a gastos administrativos y 98.573.066 soles corresponde a asesoramiento técnico y jurídico. Sería importante que nos pueda explicar, señor ministro, el gasto de estas partidas, teniendo en cuenta que al parecer son gastos corrientes para pagos de personal al margen del el personal profesional que tiene en el ministerio. Asimismo, en la partida de gastos operativos de su presupuesto aparece el monto de 185.110.365 soles. Esto también sería importante que nos pueda explicar en qué consisten estos gastos operativos, cuáles van a ser los destinos y para qué están siendo considerados. En 8 proyectos de carreteras a nivel nacional han considerado el monto de 738.938.845 soles. Señor ministro,
a través de la presidencia, ¿usted no considera que se debería descentralizar el presupuesto para mayor carretera y no centralizar todo el presupuesto en unas cuantas carreteras, siendo necesarias que todo el país tiene los problemas viales? Recurrimos a todas las regiones y en cada sesión los pedidos diversos de los gobernadores regionales como de los alcaldes es querer hacer realidad muchas veces las trochas carrozables. Posiblemente para el sector puede ser pequeño el monto de 5 millones, 10 millones, 3 millones, pero para esos ciudadanos es vital, prioritario, tener acceso a esas carreteras, porque lo cual les permite traer sus productos al mercado y con ello mejorar sus economías. Por ejemplo, el alcalde de Olleros, si mal no recuerdo, de Amazonas, señalaba la importancia de una carretera, lo cual, según él, manifestaba que su distrito es una zona productiva de, por ejemplo, la crianza de ganados y producen leche, queso, y les era imposible muchas veces trasladar esos productos. Lo propio lo han señalado los alcaldes de Cajamarca, alcaldes de Puno, la importancia, y sin considerar también el pedido que tenemos con los alcaldes de la región a la cual represento, que siendo sinceros y honestos, señor ministro, por ello seguramente le vamos a invitar que ahora sí, cuando viaje a Huánuco, no solamente se quede en el aeropuerto, sino pueda visitar muchas de nuestras provincias y conocer nuestra realidad, las deficiencias que tenemos en cuanto a las carreteras viales y también vías aéreas, que lamentablemente el aeropuerto que tenemos en Huánuco, que ya ha sido materia de consulta por un colega, nos gustaría saber cuánto va a ser la inversión para el aeropuerto en la provincia de Huánuco y el aeropuerto que tenemos en la provincia de Leoncio Prado, que realmente en estas épocas de lluvia muchas veces se suspenden todos los vuelos porque digamos el espacio que tenemos ahí colapsa con las lluvias, porque ni siquiera está asfaltado en lo que concierne al aeropuerto de la provincia de Leoncio Prado. He visto con mucha preocupación, posiblemente yo creo que no es una mejor presentación, señor ministro, a través de la presidencia, lo que usted nos ha presentado, la lámina de que se haya mejorado, ¿no?, las salas de espera del aeropuerto de Huánuco. Se manifiesta ahí en esta lámina que se habría hecho la como una buena presentación. Sin embargo, señor ministro, hay una preocupación y desde mi despacho también se ha presentado el oficio, que hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna. No hay derecho que más de 3 millones aparentemente se habría gastado en esta inversión, que lo ponen ustedes, la remodelación del aeropuerto de Huánuco. Cualquiera podría pensar que es una remodelación del aeropuerto, pero en realidad no es una remodelación del aeropuerto, solamente es de la sala de espera, que incluso, señor ministro, a través de la presidencia, quizás coordinar con Corpac, que estarían cometiendo algunos excesos con los trabajadores, porque a la fecha, en estos momentos, con el avance de la tecnología y también con la inversión que se habría dado, no hay derecho que el personal de ahí tengan que estar empujando, ¿no?, los carritos que llevan todo lo que es las maletas y otras pertenencias de los pasajeros. Entonces, le pediríamos por su intermedio, señor ministro, tomar acciones. Esta presentación en realidad no es la remodelación del aeropuerto, solamente es una parte que sí teníamos nosotros presupuestado para remodelar el aeropuerto y que lamentablemente en el gobierno pasado estafaron al pueblo huanuqueño con el cuento de la remodelación y no se hizo la remodelación, solamente se cambió, es la sala de espera. Por ello, me gustaría saber cuánto va a ser la inversión. Ahora sí queremos una verdadera remodelación en el aeropuerto de Huánuco y lo propio también para la provincia de Leoncio Prado. Asimismo, señor ministro, hay una preocupación y nosotros lo hemos manifestado porque esto vengo haciendo el seguimiento desde el 2006, sobre la carretera Huánuco-La Unión. Es una vía muy importante porque no solamente va a permitir mejorar la condición de vida de los ciudadanos de mi región, sino también va a permitir tener un mayor progreso económico, porque toda esa zona es turística y lamentablemente no podemos seguir promocionando
los programas turísticos por este inconveniente de las carreteras. Muchas personas han perdido la vida en el transcurso de trasladarse desde Huánuco, ya sea a Yarohuilca, ya sea a 2 de Mayo, a Yata y viceversa, por lo pendiente y peligroso que es la carretera. Usted, cuando ha estado en Huánuco, justamente que se quedó en el aeropuerto, ahí hizo el anuncio, ¿no?, que para el aniversario, que iba a hacer una inversión de 1.500 millones para esa carretera, pero en el presupuesto actual solamente está considerado 181 millones. Esto nos gustaría que nos pueda explicar respecto a esta inversión. ¿O es que esta inversión en este periodo de gobierno solamente se va a poder invertir el monto que ha considerado y los restos sería en 10 años? Y lo que significa que no se va a poder entregar al pueblo huanuqueño la carretera al término del mandato del presidente Kuczynski, sino que será trasladado hacia 10 años. Eso nos gustaría que quizás nos pueda explicar. El papel puede decir una cosa, pero es importante que usted nos pueda explicar en esta comisión. Eso es prioritario, señor ministro. Asimismo, entendemos que la política es única. Al inicio de este gobierno, quien habla y todos los alcaldes provinciales, los 11 alcaldes provinciales, los gobernadores regionales, los alcaldes distritales, tuvimos una reunión con el ex ministro Vizcarra, quien se comprometió justamente a viabilizar lo que ya le había señalado los aeropuertos de Huánuco, el aeropuerto de Tingo María, como también hacer realidad este sueño de los huanuqueños, la construcción de la carretera Huánuco-La Unión-Yata. De la misma manera también está en un proceso de mantenimiento lo que es la carretera desde Rancho Panau-Chaglia. Queremos también este sueño llegar hacia Codo del Pozuzo y en algún momento tener esa conectividad con el Brasil. Ese sueño de años que viene esperando la población huanuqueña, esperemos que se pueda lograr en este periodo. Asimismo, señor ministro, ya el colega Clayton ha manifestado la gran preocupación que tenemos con la carretera central. La carretera central ya ha colapsado. Creo yo, si en vez de haberse priorizado la carretera Lirsa Sur, que es hoy el dolor de cabeza, por lo cual se ha descubierto los casos grandes de corrupción llamado Lavallato, si se hubiera priorizado esa obra en destinar esos recursos a la carretera central, nos hubiera ayudado mucho en poder descongestionar esta vía. Cuando hay algunos paros, o hay las épocas de lluvias, cuando hay un desborde, prácticamente queda paralizado toda la carretera central y eso impide que el comercio a través de los productos agrícolas y viceversa no pueden llegar a su destino y eso justamente colapsa y perjudica a toda la parte de la Sierra Central. Entonces, hay un proyecto que ya también se viene trabajando desde el 2006 y mira, han pasado ¿cuántos? 11 años y hasta la fecha no se puede concluir con lo que es el asfaltado de la carretera Huacho, Ollón, Churín, que sale justamente por el distrito de Huácar y que llega a la provincia de Huánuco. Estábamos esperando, a la provincia de Ambo, estábamos esperando que en estas fechas que se había anunciado que se iba a llevar a cabo la licitación, pero no entendemos cuál habría sido el inconveniente que se habría suspendido. Y lo que queremos, señor ministro, en esta comisión, que nos pueda decir tiempos quizás aproximados, pero sí el compromiso de que si es factible o no es factible y con ello nosotros tener esa versión para poder también compartir con nuestros ciudadanos a la cual representamos. Gracias, señor ministro. Sí, se le agradece la participación a la congresista Beteta en su calidad de congresista y se le devuelve su condición de presidenta. Bien, gracias, congresista Vázquez. Le cedemos el uso de la palabra al congresista Clayton. Sí, no sé si... Ministro, en la misma línea complementando, a través de la presidencia,
Quisiéramos que se considere un poco también, no se ha adjuntado el plan de inversiones, lo que corresponde a la ejecución de proyectos aquí dentro de su exposición, pero sin embargo se tiene un resumen de las inversiones que se va a tener para el 2018 y solamente priorizan 11 regiones. Y muchas veces no se está haciendo un desconcentrado o una descentralización verdadera. En tal sentido, quisiera que en este caso, pues Provías descentralizado, ministro, pueda hacer las prioridades también necesarias a nivel nacional. Es muy lamentable de que mi región de Pasco y muchas regiones no estemos considerados dentro de este plan de inversiones. Estoy seguro que como Provías descentralizado o Provías nacional tiene requerimientos correspondientes del ámbito nacional y creo que solidariamente y responsablemente se debería de, por lo menos, pues, corresponder en sus inversiones a nivel nacional, ministro. Gracias, presidenta. Gracias, congresistas. Finalmente tiene la palabra el congresista Dalmiro y luego la congresista Úrsula Letona. Solamente para complementar lo que ya ha dicho anteriormente, también para trasladarlo sobre el aeropuerto de Huancabamba de la provincia de Andahuaylas, que también es importante su ejecución y su culminación de ampliación de ese aeropuerto. En ese sentido, señor ministro, también en la construcción de la vía de evitamiento en la ciudad de Abancay para completar la interconexión entre la ciudad de Cusco y que falta ese tramo, yo creo que falta culminar esa construcción de esa vía de interconexión entre para conectar las ambas ciudades, tratándose que ese corredor es de importancia y de mucho tránsito turístico, señor ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidenta. Presidenta, yo quería a través suyo preguntarle al ministro Yufra. Hemos visto con bastante éxito lo que viene haciendo el Minedu a través del PRONIET para la priorización de las obras educativas, de infraestructura educativa. Ellos han creado un algoritmo en función, se asigna el presupuesto en función de los 100 distritos más pobres, en función de las zonas donde están ubicados, de la calificación según el mapa de pobreza que tiene la región y una serie de criterios técnicos que finalmente llevan a una prioridad de las necesidades de infraestructura educativa reflejadas en la asignación presupuestal. Y lo digo, presidenta, justamente tomando el ejemplo con usted, recibimos al alcalde de Quinjalca, en Amazonas. Y él lo que venía a pedir era una trocha carrozable que conectaba a 4 distritos. Y uno se pone a pensar, incluso escribí un artículo sin que tenga que ver la región, es el caso. A ver si escuchas y aprendes un poquito. Ya. Entonces, ese caso nos lleva a pensar, ¿qué puede pretender un alcalde de un distrito tan pobre como Quinjalca, que viene a pedir una trocha carrozable, versus el alcalde de Curgos, el distrito más pobre del país, versus el alcalde de Jesús María, que quiere que le mejoren una pista? Entonces, yo sí quiero saber si el Ministerio de Transportes tiene pensado cuáles son los criterios para finalmente, versus estos 3 casos, que los 3 pueden resultar atendibles, cuáles van a tener la prioridad. En mi evaluación, en la evaluación que yo hice al momento que escribí un artículo con motivo de ese caso, es que la asignación presupuestal en la conectividad debe estar orientada justamente a que esos pueblos tipo Quinjalca logren tener acceso a conectividad, versus un pueblo que ya tiene al menos una carretera. Entonces, yo quería saber, presidenta, si el ministerio está pensando o cuáles son los criterios técnicos que están empleando para la priorización en la asignación de criterios de conectividad, de vías de desarrollo, para empezar a conectar nuestros pueblos de abajo hacia arriba. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Gracias, presidenta. Para saludar al ministro. Congresista, si me disculpan, también dando la bienvenida, hace bastante tiempo nos acompaña el congresista Juan Carlos González. Puede continuar, congresista Sergio Dávila. Gracias, presidenta. Primeramente, como le decía, para saludar al ministro en su exposición,
felicitar la visión descentralista que se tiene, que hemos escuchado en el presupuesto. Realmente nosotros estamos recorriendo, como usted sabe, las regiones y creemos que escuchar es bueno. Escuchar los pedidos de los alcaldes, de los gobernadores regionales, nos hace vivir, sentir y conocer de cerca la realidad. Y yo estoy seguro que el ministro, desde su posición como ministro, está viendo una visión futurista de desarrollo, cuestión país, donde el Ministerio, creo que de Transportes, tiene una gran responsabilidad. Llegar a los lugares más alejados, llegar a los lugares donde realmente, si hablamos de agricultura, si hablamos de turismo, tenemos que tener vías para poder explotar justamente esas potencialidades y en todo caso poner en valor los sectores que realmente necesitan hacerlo. Yo creo que hoy día, dentro de su exposición, hemos escuchado las prioridades que se tienen a nivel de todo el país. Hay una gran responsabilidad, en este caso, en el tema de la reconstrucción. Sabemos que hay algunas objeciones por la demora en cuanto a la ejecución de presupuesto. Lamentablemente, la burocracia, Presidenta, no hace que se pueda avanzar o no hace que se pueda acelerar. Los procesos son muy complicados y yo creo que entre las facultades y entre lo que se va a pedir, yo me imagino a través de la Premier también tendrá que dar a conocer esas necesidades para que realmente nosotros podamos cumplir. Lo que sí yo quiero pedirle al ministro, hemos evaluado en la Comisión de Transportes, la cual también soy titular, la posibilidad de la revisión, ministro, de los convenios de concesiones de algunas carreteras. En el caso de, usted conversó sobre la ejecución del puente en la carretera central. También necesitamos el problema de Covisur en la zona de Arequipa, ministro, que es un problema tremendo. El ingreso desde el 48 hacia Arequipa, tenemos una concesión ahí de Covisur que es de Matarani, Arequipa, Juliaca me parece, donde no se ha contemplado a la fecha una doble vía y tenemos una sobrecarga vehicular terrible. Inicialmente se tenía un flujo vehicular de 1 millón de carros, de unidades, y a la fecha estamos en 4.600.000 vehículos. Entonces, yo creo que todas estas cosas, ministro, nosotros las damos porque las conocemos de cerca, escuchamos el malestar del público, de la gente, estamos en el día a día y creo que hay que tomarlas en cuenta. Así como usted ha evaluado la posibilidad de hacer ese gran túnel aquí en la zona de la carretera central, yo creo que hay muchas vías que también necesitan una revisión y una actualización de esos convenios o concesiones que creo que van a ser muy importantes para poder viabilizar ese flujo vehicular que es tan importante y necesario. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiendo culminado las intervenciones por parte de los colegas congresistas, ahora le cedemos el uso de la palabra para que pueda absolver las preguntas formuladas por los colegas congresistas. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de contestar algunas preguntas, se han repetido de alguna manera. Voy a tratar de contestar todas aquellas preguntas que puedo contestar gracias a la poca o mucha memoria que tengo aquí, y le pediría por favor que me permita por escrito contestar el resto que no pudiese hacer dado el nivel de detalle que exigen y merece la respuesta. Con respecto a el tema de Cusco y Chinchero, que ha sido una pregunta recurrente por algunos de ustedes, debo señalar en primer lugar cuál es la situación actual y además aprovechar también para recordar un poco qué es lo que ha sucedido toda vez que se ha presentado, señora presidenta, una observación sobre posibles o supuestas contradicciones. Nosotros cuando hemos entrado en mi gestión a finales de mayo, prácticamente en el mes de junio, encontramos una situación muy compleja, políticamente complicada con respecto al aeropuerto de Chinchero y tuvimos que, por una cuestión de horas de haber asumido el cargo, el mismo día de haber asumido el cargo, ampliar la suspensión de la adenda que se había firmado. En ese momento
no se tenía todavía una definición de cuál iba a ser la ruta a seguir, por lo tanto teníamos una obligación contractual producto de una adenda firmada que exigía a ambas partes determinadas acciones. Por el lado del Estado, el desembolso de varios millones de soles, y por el lado del concesionario, una carta fianza. Como tenía escasas horas en el puesto, convenimos y fue además consensuado que se tenía que renovar la suspensión de la adenda, es decir, en 2 o 3 horas en el puesto yo no podía tomar la decisión de qué cosa íbamos a hacer ante el vencimiento de esa suspensión, por lo tanto se renovó la suspensión de la adenda por un plazo que nos iba a permitir a nosotros estudiar y tomar una decisión. Esa fue la razón por la cual el primerísimo acto que tuvimos fue esa suspensión de la aplicación de la adenda. En segundo lugar, tras las reuniones que se tuvo con el concesionario, se acordó, y posteriormente daremos conocimiento, haremos llegar a las personas interesadas, se acordó, incluso se firmó un documento donde se establecían 2 posibles rutas de acción. La primera ruta de acción era renegociar completamente las condiciones del contrato, en todos aquellos puntos que podían ser materia de discrepancia con el Estado y que podían darnos un marco contractual diferente. Camino A. Y camino B, si es que no nos poníamos de acuerdo en ese primer escenario, mutuo disenso, ambas partes firmando ese documento. Por lo tanto, teniendo un documento firmado y una suerte de acuerdo con la otra parte, cuando se decidió que poníamos fin al contrato, se anunció el camino del mutuo disenso. Una vez anunciado el camino del mutuo disenso, porque así se convino y así se firmó el documento, empezaron las negociaciones de en qué condiciones salía el mutuo disenso. Y cuando vimos que no había forma de ponernos de acuerdo con el concesionario, aplicamos la cláusula de resolución unilateral. Es por eso que a nivel superficial se podría creer que primero se amplió la adenda, que después mutuo disenso y que después unilateral. Sí, claro, a nivel superficial, pero si entramos a los detalles y damos a conocer cada una de las características que las etapas suponía y exigía, explicamos correctamente qué es lo que pasó. En resumen, a pocas horas de asumido el puesto, consideramos que teníamos que suspender por un tiempo la adenda para no tomar decisiones en horas. 1. 2. Producto de un acuerdo firmado, dijimos mutuo disenso. 3. Producto de la imposibilidad de ponernos de acuerdo en el mutuo disenso con condiciones que sean favorables para el Estado, resolvimos unilateralmente. Esa es la secuencia histórica de los hechos. Eso ha producido, y aquí entro a describir la situación actual, eso ha producido que entremos en una fase de negociación, de trato directo, que es la antesala de todo proceso de arbitraje. Estamos en esa etapa está bajo el amparo del SICRESI en el MEF. Yo personalmente no participo y como en muchos procesos se tiene un acuerdo de confidencialidad, por lo tanto no puedo yo en esta sala revelar nada de lo que está ocurriendo porque iría en contra de los intereses del Estado. Esa es la situación de Chinchero. Vinculado al presupuesto que se está teniendo para el 2018, que fue parte de la pregunta asociada a los 250 millones, tengo que señalar que ese es el presupuesto estimado que se consumiría durante el 2018 asociado al movimiento de tierras, que siempre, señora Presidenta, iba a ser asumido por el Estado. Se concesione o no se concesione o quién fuese el concesionario, el movimiento de tierras siempre iba a ser asumido por el Estado y en eso seguimos con la misma línea. El Estado puede licitar el movimiento de tierras y lo que estamos programando en ese gasto es eso para el 2018. Sin perjuicio de esa decisión, lo que se está apuntando es que ese aeropuerto se termine concesionando. El hecho de que el Estado licite el movimiento de tierras no compite, no colisiona y no implica que no se vaya a concesionar. Para eso aclarando la pregunta, señora Presidenta, que creo que fue de usted, dicho sea de paso. Eso es todo lo que puedo informar con respecto a Cusco y Chinchilot. Sí. Bueno, en ese extremo nos piden 2 interrupciones, el congresista Vergara y el congresista Villanueva.
Gracias, Presidenta. Me gustaría que nos aclare, ministro, si hay un mutuo disenso, ¿significa que la empresa Conturhuasi ya no podría ir al CIADI a hacer una demanda al Estado peruano? Porque si hay un acuerdo entre ambas, ¿significa que todos están de acuerdo en el monto que va a resarcir el Estado a Conturhuasi? ¿O Sí, señora no Presidenta, entiendo muy bien ese tema? como le estaba explicando, en una primera etapa de la negociación, lo que se acordó fue el mutuo disenso por ambas partes. Se firmó un documento donde se indicaba que si no nos poníamos de acuerdo en una renegociación total del contrato, íbamos por la ruta del mutuo disenso. En ese escenario, el mutuo disenso inhibía a la otra parte a ir a un arbitraje y a solicitar ciertas compensaciones de lucro cesante. Como no nos pusimos de acuerdo en el mutuo disenso, aun cuando fue la voluntad de las partes inicial, pasamos desde el gobierno a la resolución unilateral porque consideramos que el aeropuerto tenía que hacerse por interés nacional y no podíamos satisfacer las demandas del mutuo disenso de la otra parte. Por lo tanto, la ruta del mutuo disenso, aun cuando fue la intención, no se pudo llevar. Haciendo una analogía, es como algunas parejas que se pueden pretender divorciar amigablemente y cuando esposo o esposa le pide todo y la otra parte dice no te puedo dar todo, empieza ya una fase de una ruta diferente al mutuo disenso amigable, por así decirlo. Entonces, la fase del mutuo disenso se frustra cuando el gobierno decide, así es, producto de que no había un acuerdo y la imposibilidad de aceptar condiciones que ponía la otra parte. Frente a esa imposibilidad, aplicamos una de las cláusulas que el contrato permite legalmente establecidas, que dice interés nacional, puedes resolver el contrato de forma unilateral. Y eso es lo que ha ocurrido. Se ha resuelto el contrato de forma unilateral. La otra parte tiene todo el derecho de observar una discrepancia y entrar a una fase de entendimiento, como estamos ahora, del trato directo bajo el amparo paraguas del SICRESI, que es la fase anterior a un arbitraje. Y en esa etapa estamos. No puedo dar detalles, porque además no los tengo, porque no participo, por un acuerdo de confidencialidad. Pero esa ha sido la secuencia. Sí, gracias, señor ministro. Efectivamente, no le vamos a pedir los detalles, porque entendemos que eso corresponde a un tema de confidencialidad. Y entendiendo ello, lo que la pregunta era en el marco presupuestal, pero ya lo ha respondido y quiere el congresista Armando Villanueva, que también había solicitado una interrupción sobre el mismo tema de Chincheros. Tiene la palabra congresista Villanueva. Señora Presidenta, gracias. Señor Ministro, yo solo quisiera recordar que el Ejecutivo, a través de su antecesor, enunció muchas veces que seguiría las pautas sugeridas por el informe de Contraloría de la República. Y en ánimo a ese compromiso, el ministro Vizcarra, su antecesor, anunció días antes de su renuncia que el contrato, precisamente en atención a las conclusiones de Contraloría y a su propio compromiso, el contrato sería resuelto, así como la adenda sería anulada. Es decir, allí había